Vamos a partir el programa revisando algunas imágenes que nos contextualizan precisamente sobre el tema que hoy día queremos poner en la pantalla del programa. Vamos a la pantalla completa para revisar imágenes, por ejemplo, de diferentes consecuencias que han tenido terremotos o grandes sismos. Queremos hablar sobre esto con María Constanza Flores, ella es geofísica y divulgadora científica. ¿Qué cambios se producen en el suelo, en la superficie terrestre, luego de un gran movimiento telúrico? Se lo preguntamos a María Constanza a esta hora de la tarde en CNN Tiempo. ¿Cómo estás, María Constanza? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, también muy activa en las redes sociales. Te encontramos ahí con el @señorita réplica, dando diferentes explicaciones, enseñando también sobre estos temas que son sumamente importantes y concitan atención. Y lo primero que quisiera preguntarte es precisamente lo que planteaba en la presentación. ¿Qué cambios se producen en la superficie terrestre tras un movimiento telúrico de grandes proporciones? Bueno, depende mucho del tipo de terremoto que se produzca. Por ejemplo, estamos a 28 de febrero, ayer se cumplieron un año más del terremoto del 27F, y ese produjo distintos cambios que tienen que ver como con el movimiento de las placas, en el sentido de que las placas se van moviendo una contra la otra, van chocando. Entonces, la mayoría de los cambios que se vieron tras este terremoto son horizontales, o sea, entre que horizontales y verticales, por el movimiento que también es una parte vertical y una parte horizontal. Cerca de donde ocurrió este terremoto hubo movimientos de la costa hacia el oeste, es decir, como acercándose más hacia el mar, lugares como Constitución o todo esto que está entre la península de Arauco y Concepción más o menos. Hay lugares en que se movieron más de 5 metros hacia el oeste, hacia el mar. Pero también tenemos otros ejemplos distintos, como por ejemplo el terremoto que ocurrió en Turquía, que ahí las placas no están haciendo esto, sino que hay fallas que hacen un movimiento como no están ni juntándose ni separándose, sino que se mueven como una a lo largo de la otra, y se ve muy claramente como en la superficie de la falla rompimientos de caminos, y en realidad caminos que antes estaban juntos como que lo atraviesan la falla. María Constanza, pero ¿tiene que ver con la profundidad del movimiento finalmente? Tiene que ver con el tipo del movimiento de las fallas, en ese sentido. O sea, aquí, bueno, tiene que ver con la profundidad también, porque el terremoto del Maule, por ejemplo, es un poco más profundo, está un poco más lejos de nosotros, entonces los mayores movimientos no los alcanzamos a ver, sino que ocurren debajo del mar. No así, por ejemplo, el terremoto de Turquía, que ese sí se generó un movimiento mucho más notorio en la superficie, pero también tiene que ver con el tipo de movimiento en sí. Se generan estos grandes movimientos, pero son distintos, ¿no? ¿Y tú recordabas lo que pasó el 27F del año 2010 en nuestro país, recordado ese terremoto de grandes proporciones con un epicentro en la región del Biobío? ¿Cuántos centímetros o cuántos metros se movieron las ciudades tras ese movimiento telúrico? Depende de dónde lo mires, o sea, no es como que se haya movido el continente completo, sino que los lugares que están más cerca del terremoto, es decir, Constitución, hasta la península más o menos de Arauco, o sea, todo esto son como unos 300 o 400 kilómetros, todo eso fue lo que más se movió, y si vemos más hacia el interior, no se movió tanto, y todas como las localidades costeras son las que se movieron más. Hay registros, esto se registra con GPS, así como los GPS de los celulares, pero hay instrumentos GPS. Eso justamente te quería preguntar, ¿cómo se llega finalmente a esa conclusión? ¿Es a través de GPS entonces? Es a través de GPS. Hay unos instrumentos que tienen muchísima precisión, y que si las placas no se movieran, estarían constantemente mostrándote la misma ubicación, pero como las placas se mueven, y bueno, se mueven después de los terremotos, podemos ver cuántas se movieron. Entonces, hay lugares que se movieron más o menos 3 metros, 4 metros hacia el oeste. También puedes ver qué tanto se movió horizontal o verticalmente, porque la Tierra como estaba acumulando su energía y después como que se desinfla en algunos lados y en otros como que se alza. Entonces, lugares más cercanos a la costa como que se levantaron, y eso se ve en el mar, se ve sobre todo en rocas donde antes... Pero en las ciudades mismas son movimientos imperceptibles para la población.
Sí, tienden a ser a lo más, pueden ser de milímetros o centímetros las ciudades que están hacia el interior, y las ciudades que están más costeras fueron algo así como metros, pero también uno no alcanza a percibirlo a no ser que se fije mucho. No es como que uno diga, estoy 5 metros más alto que antes, es raro eso, sino que uno puede verlo en evidencias de otro tipo, como por ejemplo, ir por la playa y ver que la línea de la costa ya no es la misma que antes, o que las rocas tienen como, antes estaban hundidas y ya no están hundidas, entonces tienen como un vestigio de eso, cosas de ese estilo. María Constanza, pero si tuviéramos que graficarlo en ejemplos, en ciudades, y considerando donde se sintió más fuerte este terremoto del año 2010, que se acaba de cumplir un nuevo aniversario de este movimiento telúrico, ¿cuáles son las ciudades que se movieron más? Bueno, no me sé el número exacto, sinceramente, pero como te digo, las que se movieron más son las que están hacia la costa al lado del epicentro. ¿Y eso se puede recuperar eventualmente? ¿El número? No, por ejemplo, si hubo un movimiento en centímetros, en milímetros o en metros, como tú nos detallabas recién, ¿se puede volver a restablecer las distancias o las mediciones que existían antes del terremoto? Sí y no, porque en realidad no vamos a volver al original, a pesar de que ya están las placas y se hubo acumulando energía, después fue el terremoto y después volvemos a lo mismo, empezamos a acumular energía de nuevo, pero es un nuevo proceso que se reseteó, entonces no vamos a volver a lo mismo que antes, pero sí eventualmente puede ser parecido, pero entendiendo de que en realidad la placa constantemente sigue moviéndose y es todo un proceso de evolución y el continente va a seguir cambiando a lo largo de los millones de años que le queden. Mira, acá tenía un dato que quería compartir contigo, lo estoy buscando mientras en mi celular para que lo podamos conversar en esta entrevista que habla de la distancia entre Santiago y Buenos Aires tras el movimiento telúrico. Mira, leía en la prensa de la época y señalaban lo siguiente, que el movimiento de las placas tectónicas hizo que Santiago y Buenos Aires se acercaran entre 2 y 4 centímetros. No sé si tuviste acceso a ese dato en algún minuto, al análisis que se hizo tras el terremoto del 2010. Claro, sí, es muy posible que haya ocurrido eso, totalmente posible. Sí, y mira, también estaba leyendo el caso de Tongoy y de lo que pasó en el terremoto del año 2015, donde también se generaron movimientos en esa zona. Recordemos el terremoto de aquel año con un epicentro en la región de Coquimbo, tú te acordarás, María Constanza. Sí. Ese terremoto fue más pequeño que el terremoto del 2010, sí, claro. Así que es esperable que los movimientos también hayan sido menores, pero igual es más o menos del orden de un par de metros hacia la costa y hacia el interior ya más centímetros. Hablemos de las zonas calientes, María Constanza. ¿Qué son y cuáles podríamos identificar como zonas calientes en nuestro territorio? ¿A qué te refieres con zonas calientes? Que probablemente pudiesen estar expuestas, por ejemplo, a movimientos de grandes proporciones, donde se concentra la atención de los especialistas. Bueno, los lugares en donde no ha temblado, o sea, pensamos que, por ejemplo, el terremoto del 2010 no tenía, en la misma zona, en el mismo lugar donde ocurrió el movimiento de las placas, no tenía un terremoto desde el año 1835. Entonces, algo similar necesitamos buscar en el resto de las partes de Chile. Para la zona de Atacama, yo creo que es uno de los lugares como donde más se espera algo, porque el último terremoto que hubo fue el de 1800. O sea, hubo uno en 1822, después hubo otro en 1920 y algo, y ahora estamos en el 2020 y algo. Entonces, es como más o menos esperable que algo similar ocurra por esta especie de recurrencia que tenemos, porque más o menos se mueven a una velocidad más o menos constante en las placas. Entonces la acumulación de energía podría ser similar. No podría decirte, el 2023 va a temblar exactamente, claro, en Atacama, no, pero sí se espera que al menos en la próxima década ocurra un terremoto allí. También existen partes en el norte de Chile. Se esperaba un gran terremoto, el megaterremoto del norte, del que se hablaba mucho, pero
pasó que ocurrió el terremoto del 2014 en Iquique, y eso como que desestabilizó un poco esta creencia porque no fue tan grande como se esperaba. Se esperaba algo parecido al terremoto del Maule, pero en el norte, y fue un poco más pequeño, fue de magnitud 8.2, y la escala de magnitud es logarítmica, entonces al final fue harto más pequeño, a pesar de que uno piense entre 8.2 y 8.8 no hay tanta diferencia, hay harta diferencia. ¿Y en la región Entonces, de Valparaíso? Ya, espera, yo estoy ya, en la región de Valparaíso, en realidad en toda la zona central, el último terremoto que tuvimos fue el del 85. Sí. Pero existe algo muy curioso en Chile, que sí, bueno, recordarás el terremoto de Valdivia, el de 1960, el terremoto más grande del mundo y todo eso. Chile tiene terremotos, dígase, como el de Iquique que hablábamos, que es de magnitud 8.2, o el que te digo que falta en Atacama, que es de magnitud del orden de 8, y también tiene megaterremotos. Y hay algo que se ha estado instaurando hace muy poco en la sismología, una especie de creencia de que están los ciclos de terremotos normales, que son más o menos cada 100, 200 años, como todos estos que hemos hablado, y están los ciclos de megaterremotos, como el terremoto de Valdivia. De hecho, el terremoto de Valdivia había tenido un terremoto muy similar en el año 1575. Y ahí quiero llegar con la zona central de Chile porque sabemos de otro terremoto que fue tan o similar, muy grande como el terremoto de Valdivia, es decir, cerca de magnitud 9, eso es mucho, muy grande, es un área de la placa, una extensión de más o menos unos 1000 kilómetros entre como La Serena y Concepción, es una cosa muy grande. Y ese terremoto ocurrió en el año 1730 y esa fue la zona central de Chile y algo similar, y bueno, fue en 1730, entonces tú empecé a sacar la cuenta. Han pasado 300 años de eso y los ciclos de los megaterremotos se espera que sean más o menos entre 300 a 500 años. Entonces estamos más o menos entrando en este ciclo de que falta un megaterremoto en la zona central del país, lo que es bien preocupante porque en realidad es donde se concentra la mayor cantidad de población e infraestructura de nuestro país. O sea, en realidad eso, Santiago y la zona central es una zona bastante de personas. Sí, y qué importante es conversar estos temas, María Constanza, no con el afán de alarmar o de generar pánico en la población, sino de entender cómo son estos procesos y, por supuesto, ante la ocurrencia, saber actuar, saber, por ejemplo, cómo son los procesos de evacuación, que también los vamos a conversar en algún minuto en el programa, y entender a nivel geofísico, en este caso, que es la conversación que hemos tenido el día de hoy, cómo suceden, cuáles son los ciclos, por ejemplo, los movimientos que generan en las ciudades, que es lo que hemos ido conversando durante esta entrevista. Yo te quiero agradecer, María Constanza, por esta conversación, por haber actualizado y por habernos enseñado más sobre este tema, y por supuesto hacer el llamado a que te sigan en las redes, pues ahí señorita réplica. Bueno, muchas gracias, María Constanza, que tengas buena tarde. Gracias a ti y buena tarde también. Chao.